Muy buenos días, bienvenidos y gracias por aceptar la invitación que hacemos hoy desde Conce Soldicón para participar de las charlas sobre las estaciones de servicio seguras. Este es un espacio de divulgación e información relacionado con distintos temas que tienen que ver con el aseguramiento de sus estaciones, donde no solamente es adquirir un seguro, tiene mucho que ver cómo realiza la operación de una manera segura en su estación de servicio. Es por eso que hoy hablaremos del manejo de residuos peligrosos, es decir, cómo manejar esos residuos de una manera segura. Antes de comenzar, hablemos de algunos acuerdos para esta charla. Entonces, les sugerimos mantener sus micrófonos silenciados para evitar interrupciones, cámaras apagadas para que tengan una mejor recepción. Primero que todo, atenderemos la exposición del tema por nuestro invitado. Dudas y preguntas las pueden ir escribiendo en el chat. Al final, tendremos un espacio para dar respuesta y los que deseen abrir sus micrófonos para intervenir, por favor levantar la mano y les iremos indicando el momento para hacerlo. Bueno, a esta hora, a las 9:02, ya tenemos en sala 187 participantes y sigue subiendo. Bueno, para abordar este tema de residuos peligrosos, nos acompaña el día de hoy José Alexander Quebrada Lozano. Él es un ingeniero ambiental con 13 años de experiencia en el sector de las estaciones de servicio. Le damos la bienvenida. José Alexander. Buenos días, María Eugenia. Muchas gracias por la invitación. Encantado de estar acá. Muy bien, encantado de estar acá con todos ustedes y es un honor, un orgullo participar con ustedes, con todos los asistentes, este espacio para que hablemos bien, hagamos una charla bien interesante en el tema de residuos peligrosos. Bueno, ingeniero, entonces la audiencia es suya. Lo invito a que compartamos la presentación para que demos inicio a esta charla. Perfecto. Recuerden, por favor, las preguntas al final, apagar sus cámaras. Señor Paulino, por favor, apagar su cámara. Bueno, entonces, buenos días para todas las personas que se encuentran conectadas. Es un gusto estar con ustedes, reitero. Vamos entonces a aprovechar el espacio de la mejor manera para hablar de un tema bastante importante en el sector de las estaciones de servicio, como es los residuos peligrosos. Es algo trascendental para la actividad, su normal operación. Obviamente me refiero a un adecuado manejo de esos residuos. El inadecuado manejo, por el contrario, es algo problemático, es un factor de riesgo bastante considerable, podríamos decir el de mayor valoración en la operación de la estación de servicio, el mal manejo, el inadecuado manejo de los residuos peligrosos. Pero entonces, antes que nada, hagamos un poquito de memoria y recordemos qué es un residuo peligroso. Un residuo peligroso es un elemento que debido a sus peligros que tiene como tal, por ejemplo, que sea corrosivo, reactivo, explosivo, tóxico, inflamable, puede causar daños, puede causar efectos negativos a la salud de las personas o al medio ambiente. Los residuos peligrosos se pueden encontrar en diferentes estados, sólidos, semisólidos, líquidos o gases. Generalmente en las estaciones de servicio están en estado sólido, semisólido o líquidos. Hay un marco legal, por supuesto, un marco legal en materia de residuos peligrosos, que es el que todas las autoridades ambientales, cuando visitan las estaciones, van a revisar que se esté cumpliendo. Es un marco legal que traté de mostrárselos a ustedes de la manera más resumida, más simple y con el mayor sentido de aplicación. Y es el decreto 1076 del 2015, que es un decreto compilatorio, donde no solo está definido asuntos en materia de residuos peligrosos, sino en todos los temas ambientales
que hasta esa fecha se habían publicado mediante decretos. Ese decreto entonces tiene un capítulo primero contenido en el título 6, específicamente en la sección 3, como lo ven en la diapositiva, donde se definen, se establecen cuáles son las obligaciones y las responsabilidades del generador de residuos peligrosos. Y es ahí donde las estaciones de servicio toman un rol protagónico. Digamos que todo el marco legal, más palabras menos, se circunscribe a esta parte. ¿Cuáles son las obligaciones? ¿Cuáles son las responsabilidades del generador? ¿Qué es lo que vamos a ver hoy? ¿Qué es lo que Hola, Juliana, le envío el correo. Es lo que a ustedes les interesa saber, es lo más importante. Complementario a ese decreto, también tenemos una resolución un poco más antigua, que es la 1362 del 2007, y es donde se establecen todos los requisitos para hacer la declaratoria de generadores de residuos en un aplicativo web que existe a nivel nacional, alojado en el IDEAM. Ahí también hay que tener en cuenta que esto se convierte en otra de las obligaciones del generador de residuos, a todo lo definido en el decreto 1076 que les acabé de mencionar. Y por último, algo que es transversal a todo este tema, es que existe una ley, la 1333 de 2009, donde se define un régimen sancionatorio ambiental, que es la parte, digamos, más difícil cuando por diferentes motivos, por malos manejos, por errores o quizás desconocimiento, una estación de servicio se puede ver envuelta en un procedimiento sancionatorio ambiental, pues ahí aplican todos los lineamientos establecidos en esa ley 1333. Bueno, dicho esto, entonces vamos a mirar entonces las estaciones de servicio respecto a estas obligaciones, ¿cómo están? Toda estación de servicio es algo que ustedes deben tener muy claro. Toda estación de servicio, sin excepción alguna, es un generador de residuos peligrosos. Bien sea porque tengan un lavadero funcionando en sus instalaciones, porque tengan servicios de lubricación, es decir, cambios de aceite en sus instalaciones, o únicamente porque venda combustibles, que es la razón de ser más esencial de un distribuidor minorista, vender combustibles. Si es solamente esa la actividad que se desarrolla, aún así también se generan residuos peligrosos, se tienen que generar residuos peligrosos. En algún momento la estación de servicio tiene que lavar sus tanques de almacenamiento de combustibles y en ese procedimiento se va a generar un residuo que son las borras de hidrocarburos. En algún momento de su actividad la estación tiene que limpiar sus trampas de grasa de la zona de abastecimiento o zona de islas. Ahí se van a generar unos lodos, unas natas, grasas que están impregnadas con hidrocarburos. En algún momento la estación de servicio tiene que utilizar material absorbente para atender cualquier derrame de combustible, para limpiar cualquier equipo, instrumento que tuvo contacto con combustible, trapos, estopas, acerrín, arena, absorbentes de cualquier índole. Pues en algún momento una estación que solo venda combustibles va a tener que generar residuos peligrosos, que en el sector en algunas situaciones se escucha, es que yo solo vendo combustible, entonces yo no genero residuos peligrosos, a mí este tema entonces no me toca, este tema no es conmigo. Entonces, esa primera aclaración me parece importante, que ustedes tengan claro ese asunto y que el criterio para que la estación genere residuos peligrosos es su razón de ser, es su operación como tal. Va asociado a esa operación lo que les acabo de describir y por consiguiente es un generador de residuos porque en algún momento obviamente eso va a ocurrir. Miremos entonces, según ese marco legal que les mencionaba hace algún momento, cuáles son las obligaciones del generador. Y aquí es donde, digamos que se fundamenta absolutamente todo. Esto es lo que una autoridad ambiental, parte o en su totalidad, les va a revisar cuando les haga una visita por cualquier motivo. Y también es algo que puede ser solicitado por incluso otras entidades. Por ejemplo, algunas cosas de las que hay acá, que ahora les voy a decir cuáles, los organismos de inspección hoy día, bajo ese nuevo reglamento técnico que tenemos hoy ya plenamente vigente, también puede solicitar algunas cosas de las que hay acá definidas.
Y es precisamente esto lo que en todo momento debería estarse cumpliendo, porque en el momento que hagamos una contaminación o estemos involucrados en alguna infracción ambiental, lógicamente va a empezar a realizarse una investigación sobre la estación de servicio. Y si yo tengo todo esto ubicado al día, cumpliéndolo, pues jurídicamente voy a tener una menor exposición a una sanción más considerable. Entonces, lo ideal es pues tenerlo por convicción, porque con esto la operación va a ser más segura. Si cumplimos esto que les voy a describir a continuación, esa operación va a tener menos probabilidad de fracaso o menos probabilidad de sanciones, de cierres, de suspensión de la actividad o cualquier otro tipo de medida que una autoridad pueda imponer, y también la operación va a ser más segura para el patrimonio de ustedes, va a estar menos expuesto el patrimonio del propietario de la estación de servicio. Entonces, si se cumple esto, pues más allá de tener en línea unos requisitos legales, realmente los primeros beneficiados van a ser ustedes mismos, porque la operación va a estar menos expuesta a problemas y el patrimonio también va a estar más seguro. Entonces, ¿cuáles son esas obligaciones? Arranquemos en el orden que viene en la diapositiva. Garantizar la gestión y manejo integral de los residuos o desechos peligrosos que generan. Este es como el resumen de todo lo que viene a continuación. Elaborar un plan de gestión integral de residuos o desechos peligrosos. Las estaciones de servicio deben tener este documento, plan de manejo, plan de gestión integral de residuos, donde se definan ahí todos los lineamientos para la generación del residuo, cómo debe ocurrir, el almacenamiento del residuo, cómo debe ocurrir, y la gestión externa, cómo debe ocurrir. Ese documento entonces se debe tener en toda estación de servicio. Identificar las características de peligrosidad de cada uno de los residuos o desechos que genere. Esto también se debe hacer. Esto, pues, se supone que la estación de servicio debe hacer un análisis de sus propios residuos peligrosos y, digamos, que generar un documento, que ya les voy a decir cuál, en el cual quede todo eso establecido. En la práctica, las estaciones pues no se ponen a hacer estos estudios, eso ya está inventado. ¿Quiénes les recomiendo yo que puedan apoyarle con esto? Los propios gestores externos de residuos peligrosos. Las estaciones, obviamente, para esa adecuada disposición, deben contratar empresas, asimismo debidamente autorizadas, y esas empresas, pues que ustedes son clientes, les pueden ayudar proporcionando las hojas de seguridad de esos residuos que les están recogiendo. En la práctica, finalmente, casi siempre ocurre eso, no que la estación incurra en estudios de residuos peligrosos. Como les digo, eso ya existe, ahí no hay nada, no hay ninguna novedad, no hay nada pues relevante en ese aspecto. Pero entonces, ¿qué es lo importante? Que lo tengan, que si hoy no lo tienen, pues arranquen a gestionar lo que les acabo de indicar con esas empresas, para que lo puedan tener en el menor tiempo posible y lo mantengan siempre en las instalaciones de la estación de servicio. Garantizar un envasado, empacado, embalado, etiquetado de los residuos peligrosos. Esto es algo muy evidente al momento de almacenar temporalmente los residuos y al momento de la entrega al gestor externo de los residuos peligrosos, pues lógicamente el residuo no puede estar en recipientes que tengan fugas, filtraciones, canecas que tengan fisuras, canecas averiadas, que no hagan una buena contención del residuo. Lo mismo las bolsas que no estén rotas, perforadas, etcétera, que estén en buen estado. Esos residuos peligrosos que estén, digamos, contenidos de manera segura en los recipientes que se están manejando, y también que estén debidamente etiquetados, rotulados, que estén bien identificados esos residuos, para que en el momento de la entrega, por ejemplo, al gestor externo, sepa claramente qué está recibiendo de parte de ustedes. Y hablando del almacenamiento temporal en la estación, para que cualquier trabajador, cualquier colaborador de su equipo de trabajo, pues identifique el recipiente y que esté rotulado para saber qué residuos van ahí y los deposite adecuadamente. Suministrar al transportista de los residuos o desechos las respectivas hojas de seguridad. Es lo que les decía en el numeral
3, esas hojas de seguridad son las que ellos mismos les pueden proporcionar a ustedes. O si ustedes tienen de pronto empresas que les hagan la asesoría en el tema ambiental, también puede ser una opción. Incluso las personas que los asesoran en seguridad y salud en el trabajo, ARLs, de pronto les pueden apoyar con eso. O sea, son varias las opciones que hay antes de que ustedes obviamente se pongan a hacer estudios sobre estas cosas que ya son de amplia difusión, por así decirlo. Sigamos. Registrarse ante la autoridad ambiental competente por una sola vez y mantener actualizada la información de su registro anualmente. Esto es lo que les mencionaba hace algún momento, la declaratoria de generadores de residuos peligrosos, que se debe hacer un registro ante la autoridad ambiental, pero esto, digamos que tiene una condición, y es que si la estación de servicio genera 120 kilogramos al año de residuos peligrosos, pues debe realizar esa inscripción. Si no los genera, no está en la obligación de hacerlo, con excepción de que alguna autoridad ambiental en alguna zona pueda exigirle ese registro a todos los generadores, independiente de la cantidad que generen. Si eso no existe, esa condición particular, que lo normal es que no, pues entonces nos alineamos, nos ajustamos a esto. Si la estación de servicio genera 120 kilogramos en adelante al año de residuos peligrosos, pues debe hacer esta inscripción con su autoridad ambiental para que pueda estar registrado en ese sistema de información, en ese aplicativo web del IDEAM, y realizar su declaratoria una vez al año. Capacitar al personal encargado de la gestión y el manejo de los residuos o desechos peligrosos. Es algo muy importante, es algo que también siempre se revisa. Yo debo capacitar mi personal, al menos una vez al año, en cómo se manejan los residuos peligrosos. En las estaciones de servicio a veces hay una considerable rotación de personal, o a veces es sano hacer un refuerzo, así las personas ya hayan tenido la posibilidad de recibir formación en ese tema. Nunca sobra un recorderis con su personal operativo, nunca sobra reforzar los temas. Entonces, esto es parte digamos, la ejecución anual de actividades en una estación de servicio. Siempre incluir una capacitación en este tema, dirigida al menos al personal operativo, pero ojalá pudieran participar tanto administrativo como operativo. Y lo más importante, guardar las evidencias, soportes, actas, registros de que se hace esta capacitación, en qué fecha, quiénes participaron, quién la hizo y toda la información que se pueda, para que siempre que les pidan esto, ustedes tengan un soporte documental claro donde evidencien que lo están haciendo. Contar con un plan de contingencia actualizado para atender cualquier accidente o eventualidad que se presente y contar con personal preparado para su implementación. Este plan de contingencia generalmente está incorporado en el plan de gestión de residuos que les mencionaba en el numeral 2. Ahí ese plan de gestión de residuos tiene un capítulo que se dedica a definir cuáles son los pasos a seguir en el momento que se presente una contingencia con los residuos peligrosos. No necesariamente es que tengan que tener otro plan de contingencia para residuos peligrosos. También en el plan de contingencia para manejo y almacenamiento de hidrocarburos que las estaciones tienen, también hay un capítulo donde se habla de los residuos peligrosos y cómo es su manejo en el momento que se presente una contingencia. Entonces, conclusión, este numeral 8 lo pueden atender, digamos, con el marco teórico que puede estar tanto en el plan de gestión de residuos como en el plan de contingencia de hidrocarburos. Y no tienen que tener un plan para residuos, un plan de contingencia pues para los residuos específicamente, no es necesario. Conservar las certificaciones de almacenamiento, aprovechamiento, tratamiento, disposición final que emitan las empresas que hacen esa gestión por 5 años máximo. Esto quiere decir que obviamente ustedes le van a entregar los residuos a una empresa que haga una gestión externa adecuada, y esa empresa les va a generar un certificado de disposición final del residuo.
Eso ustedes lo deben conservar 5 años. Yo recomiendo que no sean solo 5 años, que lo guarden por tiempo indefinido, que lo digitalicen, lo escaneen, si necesitan liberar espacio en archivos físicos, pues simplemente lo escanean para que lo tengan guardado en una nube, alojado por allá en un servidor, pero exista una evidencia de esa disposición de los residuos. Y me parece muy importante que no sea solo por 5 años, sino que sea, repito, por tiempo indefinido. En cualquier momento en el futuro, una autoridad ambiental, en cualquier situación, llega a la estación y empieza a pedir evidencias documentales de cómo ha sido su manejo ambiental de la actividad de la estación de tiempo atrás, y eso muchas veces se va a más de 5 años, dependiendo de la situación que haya motivado esa revisión por parte de autoridad ambiental. Continuemos. Tomar las medidas de carácter preventivo de control al cese, cierre, clausura o desmantelamiento de la actividad. Básicamente esto es que cuando yo voy a dejar de operar la estación de servicio, y sobre todo cuando sabemos que en el lugar no se seguirá desarrollando la actividad de estación de servicio, yo cerré mi estación, la vendí, la compró alguien, etcétera, y ahí van a construir un hotel, van a construir un centro comercial, por poner ejemplos. Entonces yo con la autoridad ambiental no puedo simplemente cerrar la estación, hacer la demolición y hasta luego. Es muy sano, muy importante que se le informe a la autoridad ambiental que la estación de servicio no continuará funcionando, para que archiven el expediente que les generaron a ustedes como usuarios, como generadores de residuos peligrosos. Y también deben ustedes solicitar que les cierren el formato que tienen o la inscripción que tienen creada en la plataforma del IDEAM para la declaratoria, si es que se inscribieron y le aplicaba pues, de acuerdo al criterio de la cantidad de residuos generada al año. Es muy necesario hacer eso. Ahí ya en términos de lo que es un pasivo ambiental, vamos cerrando procesos con las evidencias que se le informó a la autoridad ambiental, esta terminación definitiva de la actividad en ese lugar. Entonces es muy sano hacer esa reportada a la autoridad que esa actividad no se seguirá desarrollando. Seguramente tendrán que hacer la declaratoria hasta el último certificado que tuvieron, y seguramente van a tener que disponer hasta el último residuo que generaron una vez terminaron la actividad. Tampoco se trata de terminada la actividad, lo que había en la trampa de grasas no se sabe para dónde se fue, los tanques de combustible los lavaron para hacer una extracción o dejarlos en sitio y no se sabe para dónde se fue lo que salió en la última lavada. No se trata de eso. Todo, hasta el último residuo, ustedes deben de disponerlo adecuadamente, y hasta el último certificado de esos residuos lo deben declarar en el aplicativo web del IDEAM y proceder a reportar a la autoridad pues que se cumplieron todas esas obligaciones y que la actividad no continúa más. Es muy importante que lo hagan, insisto, pensando en a futuro temas relacionados con pasivos ambientales en el lugar donde la estación operó en algún momento en el pasado. Vamos con el numeral 11. Estamos hablando literal como está definido en el decreto 1076 que les mencionaba al comienzo. Estamos explicando cada una de esas obligaciones. El numeral 11, pues habla de algo que ya les había mencionado indirectamente, y es contratar los servicios de almacenamiento, aprovechamiento, recuperación, tratamiento y biodisponibilidad final, con instalaciones, con empresas que cuenten con las licencias, permisos, autorizaciones ambientales idóneas, adecuadas para realizar esas actividades conforme con la normatividad ambiental vigente. Esto es lo que yo les he dicho, ya les venía adelantando. Esto es muy importante, o sea, los residuos peligrosos no se deben disponer de manera informal o por ahí en cualquier lote en cielo abierto, relleno sanitario, botadero de basura a cielo abierto, etcétera, o dejar por ahí simplemente a la deriva por tiempo indefinido. La situación con los residuos peligrosos es que es algo de mucha responsabilidad su manejo una vez se genere. Entonces, contratar esos servicios con empresas idóneas, debidamente autorizadas, con los permisos ambientales que le apliquen,
es obviamente la decisión más conveniente. Ahí no se va a ver nunca, o por lo menos la probabilidad es muy pequeña, de que ustedes se vean involucrados en cualquier problema de tipo ambiental por contaminación con residuos peligrosos. Y van a conservar los certificados que esas empresas les generan, y es la evidencia para las autoridades ambientales o cualquier otra entidad que esté haciendo ese control de que ustedes están haciendo la tarea juiciosos, que están siendo responsables con los residuos que generan. Algo muy importante, al comienzo les mencionaba que existe la ley 1333 de 2009, mediante la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental. Creo que lo recuerdan. En esa ley hay un artículo donde se habla que todas las infracciones que involucren residuos peligrosos se convierten en un causal de agravante de la infracción ambiental como tal. Entonces, cuando ustedes estén en un procedimiento sancionatorio ambiental por incumplimiento a estas obligaciones que les estoy describiendo, siempre esas sanciones y ese procedimiento sancionatorio van a ser más rigurosas, van a ser más graves, más negativas para ustedes, por el simple hecho de haber involucrado mal manejo de residuos peligrosos. Entonces, es un tema bastante notable, y así quedó definido en esa ley que nos define cómo, o que nos está, pues, mediante la cual se establece cómo van a sancionar a una infractora ambiental. Vamos al numeral 12. El almacenamiento de residuos o desechos peligrosos en las instalaciones del generador no podrá superar un tiempo de 12 meses. Algo también a tener muy en cuenta. Hay estaciones que generan muy pocas cantidades de residuos. Entonces las estaciones no pueden guardar esos residuos más de un año. Es decir, no puedo yo generar residuo hoy, 2023, y entregarlo para disposición final en el 2025. Puede estar almacenado en la estación como máximo 12, para que ustedes tengan en cuenta ese dato. Y por poco que sea, cuando se esté aproximando los 12 meses, pues sí toca buscar la manera de entregárselo a una empresa para que nos haga esa gestión y nos genere ese certificado de disposición final. Y algo aquí también muy importante, que se definió por allá en la época que salió este decreto, 2015, y de hecho ya estaba establecido en un decreto compilatorio, como les digo, que se compiló ahí, como les digo, o sea que esta obligación es de mucho más antigüedad que en 2015, y es para la elaboración del plan de gestión integral que les mencionaba. El generador tendrá un plazo de hasta 12 meses a partir del inicio de la actividad. Es decir, que hoy día cualquier estación de servicio que lleve más de un año funcionando, pues de haber iniciado actividades, debe tener su plan de gestión integral de residuos. No hay disculpa. Entonces, toda estación hoy debe revisar, ustedes ahora deben revisar si lo tienen o no. Y si no lo tienen y la estación no es nueva, pues entonces están en mora de hacerlo, para que tomen atenta nota de esa situación. Bueno, avancemos entonces ya hablando de las responsabilidades del generador. Estábamos mirando cuáles son las obligaciones, que todas, digamos, tienen una connotación también de responsabilidad, pero ahora vamos a ver cómo se define en ese marco legal que existe, cómo se definen las responsabilidades del generador, es decir, de la estación de servicio. El generador será responsable de los residuos peligrosos que genere, lo que ya les he dicho, por supuesto. La estación es absolutamente responsable de lo que pase con esos residuos. Pero esa responsabilidad se extiende. Y esto, repito, no es un fragmento de texto que compuse o alguien compuso para explicar el tema. No, esto está definido así en un decreto. O sea, esto se tiene que cumplir tal cual como lo están viendo en la diapositiva. La responsabilidad se extiende a sus efluentes, emisiones, productos y subproductos, y por todos los efectos ocasionados a la salud y al ambiente. ¿Qué quiere decir esto? Y aquí es cuando los patrimonios se ven expuestos. Cuando usted entrega un residuo a un gestor externo, su responsabilidad no termina ahí, no termina al momento que el camión
de esa empresa que se lleva los residuos sale de su estación. Chao residuos y hasta aquí voy y ya es problema del otro, ya es problema de la empresa que le entregué o que me recibió, lo que sea. No, esa responsabilidad sigue ahí presente para el generador. Se traslada una parte al gestor externo, pero el generador no se desvincula por completo ahí como de esa responsabilidad solidaria, por así decirlo. Todo lo que ese gestor externo haga bien o mal con los residuos va a generar consecuencias sobre el generador, sobre la estación. Si el generador, si el gestor externo, digo, hace una adecuada gestión, manejo de los residuos, pues, ¿qué consecuencia le va a ocasionar a la estación de servicio? Una tranquilidad para su operación, una seguridad jurídica, una seguridad de su patrimonio. Si esa empresa hace unos malos manejos de esos residuos, por el contrario, la estación de servicio se puede ver afectada por varias razones. Su patrimonio, jurídicamente, su imagen también se puede ver ahí comprometida en esa situación. Aquí han ocurrido a lo largo de los años varios casos de empresas con un prestigio importante en el medio, de diferentes actividades, sector salud, sector empresarial, industrial, fábricas, que han entregado los residuos a empresas que no han hecho un manejo responsable de los mismos y resultan los residuos en lugares donde no deberían estar, botaderos a cielo abierto, enterrados de manera informal en lotes abiertos, todo eso. Y eso después llega el escándalo, la noticia, el comentario, se hace, pues llega a la opinión pública y estas empresas que en principio no tenían nada que ver en el asunto, no hicieron nada malo, simplemente entregarle los residuos a otro gestor, pues entonces su imagen se ve afectada y obviamente van a estar involucradas en todo el procedimiento sancionatorio que eso implique, esos malos manejos, y a muy seguramente ser sancionadas económicamente como responsables también de esos malos manejos, repito. Entonces es muy importante que ustedes contraten empresas que les dan esa confianza de que son totalmente responsables y transparentes con el manejo de los residuos. Y el otro, el generador continuará siendo responsable de forma integral por los efectos ocasionados a la salud o al ambiente de un contenido químico, biológico no declarado al gestor o receptor y a la autoridad ambiental. Esto quiere decir que la estación en todo momento debe ser clara en la información que le entrega al gestor externo, declarándole los residuos que le está entregando, y a la autoridad ambiental cuando los visita, diciéndole cuáles son los residuos peligrosos que está generando. Entonces, no ocultar o no omitir los residuos que genera, siempre ser muy claros. Yo genero borras de hidrocarburos, yo genero lodos y natas de trampas de grasa, genero materiales absorbentes impregnados con combustibles. Si tengo servicios de lubricación en la estación, cambios de aceite, entonces genero aceites lubricantes usados, genero filtros de aceites lubricantes usados. Y ese todo tipo de residuos peligrosos. Siempre ser muy claros, muy precisos en que si están generando esos residuos, nunca dejar de decirlo, nunca omitir, nunca, pues digamos que ocultar algo. Siempre lo que se está manejando se debe estar diciendo. Ahora sí, ¿cuáles son esos residuos peligrosos generados en las estaciones? Que se las acabé de mencionar. Las borras de hidrocarburos cuando hacemos limpieza de tanques de almacenamiento de combustibles. En menor o mayor cantidad, generalmente se presenta o se genera ese residuo producto de una limpieza de tanques o un drenaje de fondo de tanques, lo que sea. Casi siempre se genera ese residuo. Lodos y nata de trampas de grasa. Cuando la estación de servicio tiene una trampa de grasa en la zona de islas, descargando a un alcantarillado, a un cuerpo de agua, al suelo, etcétera, esas trampas de grasa hay que hacerles una limpieza periódica, una limpieza anual, semestral o en la frecuencia que la estación lo considere pertinente. No hay una norma pues que nos obligue a hacerle una limpieza a las trampas de grasa cada X tiempo, igual que a los tanques de almacenamiento. En el medio se habla pues rumores o cosas que se vuelven costumbres simplemente, que tiene que ser una vez cada X tiempo, cada año, cada 6 meses, cada quien tiene su teoría.
Pero realmente en la norma no hay una frecuencia establecida que nos diga que tiene que ser en cierto momento. Cada vez que sea necesario hacerlo. Para eso ustedes van a estar haciendo un permanente monitoreo, revisión, inspección visual de cómo están las trampas de grasa, si están de limpiar o no. Las aguas hidrocarburadas, aguas mezcladas con hidrocarburos, sobre todo estaciones de servicio que sellaron su trampa de grasa a la salida y están manejando un esquema de funcionamiento de cero vertimientos de agua residual no doméstica. Entonces, en lugar de trampa de grasas, tienen es como un recinto de contención conectado a cárcamos perimetrales. Entonces ya no genera lodos y de trampas de grasa porque no tiene trampas de grasa, pero sí genera aguas hidrocarburadas o aguas mezcladas con hidrocarburos. Material absorbente impregnado, ya les expliqué varios ejemplos de cuál es ese material impregnado. Combustibles contaminados, por cualquier tipo de contaminación, sea porque mezclaron diésel con gasolina por error, sea porque el combustible está contaminado con agua o por un almacenamiento prolongado en el tanque y el combustible pues se malogró, se perdió, sobre todo eso pasa con el diésel, cuando se almacena por largos periodos de tiempo, ya 2 meses, es decir, 8 semanas, más de ahí, ya no es recomendable usar ese combustible. Por cualquier situación, que el combustible ya no sea apto para su abastecimiento a los usuarios, entonces ese combustible también se convierte en otro residuo peligroso. Aceites usados, filtros, las estaciones, repito, que cambian aceite. En las oficinas también se generan residuos peligrosos, como son las luminarias, pero que están a base de mercurio. Las luminarias tipo LED o con tecnología LED, pues no se deben manejar como un residuo peligroso. Pero las lámparas, todas las que involucran en su funcionamiento mercurio, que es la tecnología que había justo antes de LED, eso sí se debe manejar como un residuo peligroso porque el mercurio es una sustancia altamente tóxica. Chatarra electrónica, computadores, periféricos y en general todos los componentes electrónicos también se deben manejar como tal. Las tintas de impresora, recipientes que han contenido tintas de impresora también se deben manejar como un residuo peligroso. Entonces ya con esto ustedes amplían un poquito más como el espectro de los residuos peligrosos que se generan. No es solo en el patio de la estación de servicio lo asociado a hidrocarburos. En las oficinas también se pueden generar residuos, se generan residuos peligrosos, como lo que les estoy diciendo. Si la estación es solo tecnología LED en todo su sistema de iluminación, pues entonces ya descartamos ese. Pero sí maneja componentes electrónicos y generalmente impresoras. Entonces también ahí aplicaría el mismo principio que les decía al comienzo. Toda estación de servicio genera sí o sí residuos peligrosos. Así no haya sido por ocasión de hidrocarburos, de limpieza de tanques o trampas o ese tipo de asuntos, pues entonces en la parte de las oficinas algo también puede generar. Y en general, un residuo peligroso se clasifica así: todo material que haya tenido contacto, que en principio no sea peligroso, pero tuvo contacto con residuos peligrosos. Entonces, eso también ya entra a tener esa connotación de residuos peligrosos. ¿Cómo son las condiciones de almacenamiento en una estación de servicio de estos residuos peligrosos? Es muy sencillo. Hay un principio básico, es no mezclar los residuos peligrosos con no peligrosos, que esto lo uno a lo último que les dije de la anterior diapositiva, es hacer una correcta segregación del residuo peligroso, depositarlo en el recipiente que tienen destinado para los residuos peligrosos y no en las canecas o recipientes del material reciclable o de la basura común y corriente. Eso no se debe hacer, es una mala práctica y es verificada con la autoridad ambiental cuando los visita y motivo de requerimiento constantemente. Los residuos deben ser almacenados bajo techo, deben estar en piso duro, en un lugar ventilado e iluminado. No deben estar en lugares absolutamente cerrados, porque son residuos relacionados con hidrocarburos, que tienen pues, unos compuestos orgánicos volátiles que con el calor y en unas condiciones de encerramiento muy pues, fuertes, entonces se van a empezar a dispersar en el ambiente y eso puede convertirse ahí en un ambiente pues, inseguro por una chispa,
o por simplemente una liberación de presión puede haber una explosión. Debe tener ese lugar acceso restringido, que no cualquiera entre ahí. El transeúnte que pasa por la estación, el reciclador informal que pasa por la estación, no puede tener acceso al lugar donde se almacenan los residuos peligrosos. Eso debe tener una puerta, debe tener un candado, una llave, etcétera, que solo personal de la estación pueda tener acceso a ese lugar, no todo el mundo. Debe estar señalizado, una señalización sencilla, básica, donde se entienda para cualquier persona que ese cuarto es de acopio de residuos peligrosos. Los recipientes ahí contenidos, como les decía al comienzo, deben estar debidamente rotulados. Y eso es básicamente que el recipiente indique mediante un rótulo pegado en el recipiente, no en la pared, qué tipo de residuo peligroso está contenido en el recipiente en cuestión. Para almacenar residuos líquidos peligrosos, aceite usado, borras de hidrocarburos, aguas hidrocarburadas, esos recipientes deben estar alojados dentro de un dique o muro de contención, para que ustedes tengan también eso claro, porque si la caneca se rompe, la voltean accidentalmente, pues esos residuos líquidos salen sin control al exterior del cuarto de almacenamiento y pueden ir a parar a un sumidero de un alcantarillado, a una zona verde o a la vía pública. Entonces, por eso se debe tener un dique o muro de contención para que estén ahí alojados esos recipientes que contienen residuos peligrosos en estado líquido. Y el sitio de almacenamiento debe ser de uso exclusivo para residuos peligrosos. No puede ser un cuarto útil, no puede ser una bodega, o no puede ser un lugar donde se guarden la escoba, los recogedores, el material absorbente, botas de seguridad, guantes, etcétera. No, es solo, únicamente para almacenar los residuos peligrosos. Bueno, ya entonces, para terminar, no sobra repetirles lo de la gestión externa, que ya lo hemos hablado a lo largo y a lo ancho de la presentación, y es siempre que ustedes contraten estas empresas, corroborar las licencias y o permisos ambientales que tengan. No vale con que una empresa vaya a la estación de servicio y me diga, yo tengo la licencia, tengo los permisos, y venga, contráteme para que yo le recoja sus residuos peligrosos. Digamos que en principio eso hace parte de una conversación preliminar, cuando uno va a contratar a una empresa, que le presenta un portafolio y le presenta sobre todo una cotización. ¿Cuánto me va a costar el kilogramo de residuos? Si es de aceite usado, me lo compra, no me lo compra, le tengo que pagar algo, etcétera. Si es de aguas con hidrocarburos, si es de lodos, de trampas de grasa, ¿cuánto me cobra por la disposición de esos residuos? Eso hace parte de una primera conversación, un primer acercamiento entre esa empresa y la estación de servicio. Y eso está muy bien, hace parte del negocio. Ellos también obviamente buscan una utilidad en su negocio. Pero que nos digan que tienen las licencias no basta. Nosotros debemos hacer una verificación de que la licencia exista. Entonces le pedimos una copia a esa empresa de los permisos o licencias ambientales que tengan ellos, y si trabajan con terceros, entonces también esas autorizaciones, permisos ambientales de los terceros. Porque digamos que el modelo de negocio para este tipo de empresas es que muchas veces es una empresa la que recoge y la que transporta, y puede que haga una o dos tipos de aprovechamientos de ciertos residuos, y esa empresa a su vez le lleva a otra empresa, un tercero involucrado ahí, para que haga aprovechamiento o disposición de otro tipo de residuos. Por ejemplo, está la empresa X que me recoge y ellos manejan los filtros de aceite o el aceite usado únicamente. Todo lo demás, borras de hidrocarburos, lodos, natas, aguas hidrocarburadas, material absorbente, ellos no lo manejan, no lo gestionan, no le hacen nada, no hacen disposición, tratamiento de esos residuos, se lo llevan a otra empresa. Entonces esa otra empresa también tiene que tener unos permisos vigentes.
porque ahí empieza a configurarse lo que les decía ahora al comienzo, se ve una serie de responsabilidades ahí solidarias involucradas en todo el proceso. Todo el mundo resulta siendo responsable por lo que hagan los otros. Entonces, es muy sano que ustedes pidan la licencia de todas las empresas involucradas en el manejo de los residuos que ustedes van a comenzar a entregarles. Pero no bastaría con eso. Lo ideal es que ustedes corroboren la licencia que les entregaron, que están vigentes, porque esas licencias se pueden haber vencido el año pasado y no las han podido renovar y están mostrando eso como algo legal y como algo pues vigente, que se puede trabajar con eso. Y también puede ocurrir que las licencias simplemente no existan, que sean falsas, que esté adulterado el documento, pusieron el nombre que en el documento original es la de otra empresa, pusieron el de la empresa que les está ofreciendo el servicio en ese momento. Entonces, ¿ahí qué pasa? Pues también hay algo fraudulento y ustedes confiados le entregan a esas empresas, después hacen los malos manejos que puedan hacer y se vienen las autoridades ambientales contra la estación de servicio también por haber entregado sus residuos a una empresa que no contaba con nada de eso y les metieron a ustedes ahí un cuento creíble. Entonces hay que estar muy delicados con eso. Bueno, yo creo que podemos pasar a hablar ya del último tema, que es la declaratoria de generadores, y es que, pues yo ya se la había mencionado a lo largo y ancho de la presentación. Aquí no queda sino recordarles que una vez estén inscritos con la autoridad ambiental, van a recibir un usuario y una contraseña para que se haga esa declaratoria en el aplicativo web del IDEAM una vez al año. Entre el 1 de enero y el 31 de marzo de cada año se hace la declaratoria correspondiente al año inmediatamente anterior. Entonces, es una obligación. También ya les había explicado pues como otras condiciones que ven en la presentación, en la diapositiva, bajo las cuales ustedes deben realizar ese proceso. Si cumplen con los criterios para hacer declaratoria y hoy día nunca se han inscrito, pues están en mora de hacerlo y lo deben hacer cuanto antes con su autoridad ambiental. Bueno, yo creo que podemos dejar la presentación aquí y ya pasamos a la sección de preguntas que nos hayan hecho en el chat o las personas que quieran participar activando su micrófono, respetando las condiciones que María Eugenia les indicó al comienzo de la presentación. Así es, ingeniero. Entonces, damos paso a las preguntas. Acá en el chat nos deja Serviteca Chapineros. Nos dice, ¿qué pasa cuando un mismo lote en un mismo lote funciona un restaurante, un lavadero con servicio de lubricación y la EDS? Pero todos tienen contrato de arrendamiento por separado. Nosotros, como responsables de la EDS, ¿por qué reportes o por cuáles residuos debemos de responder o cómo es la responsabilidad compartida entre todos? Bueno, ahí lo que ocurre es lo siguiente. Está, digamos, la estación de servicio, su representante legal a través de una sociedad o como esté configurado el tema, es como el responsable o el propietario de ese lote, el dueño de ese lote. Y ahí se desarrollan otro tipo de actividades y que algunas de ellas pueden implicar compromisos en materia ambiental. Entonces sucede lo siguiente. El propietario o la cabeza más visible de la actividad va a ser la estación de servicio. La autoridad ambiental siempre que visite el predio va a ir a tocar la puerta de la estación de servicio y le va a preguntar por el manejo ambiental que estén haciendo, todas las actividades que ahí se estén desarrollando. En principio es lo que ocurre en una visita de autoridad ambiental o en un procedimiento o en una investigación ambiental que se esté haciendo. ¿Cómo se maneja ese tema con cada uno de esos arrendatarios? En el contrato de arrendamiento debe haber una cláusula, es una recomendación, pues no es que tiene, sino es una recomendación, es por curarnos en salud, pero muy importante, debe haber una cláusula de responsabilidad ambiental para que por lo menos ese arrendatario sepa que tiene unas obligaciones ambientales que no puede desconocer ni dejar en manos de la estación de servicio como cabeza visible de las actividades ahí desarrolladas.
la estación de servicio debe responder por todos los malos manejos que estas otras actividades hagan, por esa solidaridad, ese concepto de solidariamente responsable. Pero si estos arrendatarios son conscientes que firmaron un contrato donde habían una cláusula en materia ambiental, se tocan un poquito más, se pellizcan un poquito más y acatan esas obligaciones que tengan que cumplir de su propia, pues bajo su propia autonomía. Otra opción es que, por ejemplo, si funciona un lavadero y tiene una razón social independiente o un centro de lubricación y tiene una razón social independiente, ahí es un poco más fácil de manejar el tema, porque se puede inscribir como un generador, puede estar registrado como un usuario asimismo independiente frente a la autoridad ambiental. Y ya la autoridad ambiental debe hacerle seguimiento a esa razón social como un usuario independiente, repito. Y cuando vaya al predio donde se desarrollan las actividades, vas a ver que la estación es 1, que el señor de la lubricación, que está ya registrado ante esa autoridad ambiental con su razón social o lo que sea, sus documentos legales es otro, que el del lavadero es otro, etcétera. Y los visita cada uno por separado y le exige a cada uno por separado y le requiere, si hay lugar a requerimientos, a cada uno por separado. Es la manera más fácil de manejarlo. Pero entiendo, muchas veces pues no se inscriben como un generador, como un usuario independiente ante la autoridad, que al menos en el contrato exista algo. Si no se cumple ninguna de las dos, en la práctica muy normalmente a la estación le cae la autoridad, le pide todo y la estación le toca responder a sí mismo por todo, sobre todo cuando estos arrendatarios no cumplen esas obligaciones o no quedó claro. Muchas veces generan gastos, obviamente, esas obligaciones, cumplir esas normas ambientales generan gastos. Entonces los arrendatarios dicen, no, pero ¿y cómo? Es otro gasto, ¿no? Ahí empieza esa pelea, por así decirlo. Por eso es sano que eso quede en el contrato muy claro desde un comienzo. O le agreguen un otro sí o algo así. Ingeniero, muchas gracias. Tenemos manos levantadas. Por acá tenemos a José Sein Marín. Tan amable, abra su micrófono, su cámara y nos cuenta desde dónde nos está reportando. Adelante, don José. Don José. Don José. Bueno, entonces continuemos con don Iván Darío Garcés. Adelante, don Iván Darío. Nos cuenta, por favor, de qué estación nos habla y cuál es su pregunta. Don Iván Darío, puede abrir su micrófono. Aló, buenos días. Buenos días, don Iván Darío. Adelante. ¿Desde qué estación nos habla usted? Estamos desde la estación Primax de Envigado. Adelante con su pregunta para el ingeniero. Bueno, quisiera preguntarle a José cómo es la verificación de la autenticidad o vigencia de las licencias de las empresas prestadoras de ese servicio de disposición final de residuos. Claro que sí, don Iván. Es muy sencillo. Se debe pedir copia de la resolución mediante la cual se otorga el permiso ambiental a la empresa que le está ofreciendo los servicios de disposición y manejo de los residuos. Y una vez tenga en su poder esas resoluciones o bajo la figura que hayan sido emitidas por la autoridad ambiental, resolución es la más común de todas, o planes de manejo, también se ven por ahí algunos, debe comunicarse con la autoridad ambiental y preguntar por la veracidad de que esa resolución con ese número que tiene asignado y en la fecha que fue asignado exista. Y en la autoridad ambiental le van a decir, tal empresa, acá está el expediente, esta resolución existe, se emitió en la fecha que usted me dice, bajo el número que usted me indica. O también le pueden decir, esa empresa no la tenemos acá registrada, no tiene expediente, no la conocemos. O también le pueden decir, tenemos la empresa registrada, tiene su expediente, pero la resolución que usted me indica no existe. Entonces es con la autoridad ambiental que es la que emite el permiso, con la que uno finalmente hace esa última corroboración de la autenticidad, la veracidad de esa resolución o el documento bajo el cual se ha otorgado el permiso ambiental. Ingeniero, tenemos acá en el chat una pregunta de la EDS Las Margaritas. Dice, mi nombre es Jorge Pérez.
Mi pregunta es si existe un portal donde se pueda verificar la autenticidad de esos certificados. Me imagino de los certificados que expide el ente Los generador certificados de disposición de residuos, de ¿verdad? disposición final de residuos. Eso entiendo yo. O don Jorge quiere abrir su micrófono y ampliarnos la pregunta. Don Jorge, de las Margaritas, no ingeniero. Bueno, no, contestemos con la información que él nos dejó en el chat. No existe un portal donde se pueda verificar la autenticidad de esos certificados. Existe, sí, muchas empresas manejan un sitio web donde se encuentran alejados para que los usuarios los descarguen cuando necesiten. Eso sí es normal, pues que es una práctica bastante pues realizada para que los usuarios no se enreden para tener esos certificados, sino que los descarguen por internet. Eso es una cosa, pero que haya un portal donde se pueda verificar la autenticidad o no, no existe. Pero la autenticidad del certificado la respalda lo que nos había preguntado ahora don Iván Garcés. La respalda que esas empresas tengan permisos y licencias actuales, vigentes, reales, que estén correctas, que cumplan todos los requisitos. Eso respalda los certificados como tal. Si una empresa me hace un certificado y la empresa no tiene licencia o se le venció hace 3 meses, el certificado ya tiene un vacío muy importante, muy considerable. Pero si la empresa está al día con todos sus permisos, el certificado, sea como sea, va a tener ese respaldo y va a servir. Generalmente el certificado de disposición final tiene información, en mi opinión, muy importante, que ustedes siempre deben corroborar que exista. Y si no existe, le preguntan a la empresa o le piden el favor que se las incluyan. El tipo de residuo que le recogieron, la cantidad de residuo y las unidades, kilogramos, galones, número de unidades también es otra medida que le recogieron. La fecha en que fue la recolección es muy importante. Y lo más importante y lo que menos se ve, los procesos aplicados a cada tipo de residuo peligroso que le recogieron. Siempre que ustedes vean que eso falta o alguno de ellos falta, le pueden decir a esa empresa y están en todo su derecho. Usted me entregó un certificado donde me reporta que recibió de mí estos y estos residuos y no me está aclarando qué hicieron con cada uno de esos residuos. Si ustedes los manejaron, se los llevaron a un tercero, qué procesos aplicaron a los residuos. Esa descripción es muy importante y es la que más omiten las empresas en precisar con total claridad en los certificados de disposición. José Alexander, vamos con una manito levantada. Acesnor, norte de Santander. ¿Quién nos quiere hablar desde Acesnor? Adelante. Buenos días, ¿cómo están? María Eugenia Martínez. Ingeniero, gracias. Buenos días, muy bien. Adelante. Bueno, sí, una cosita, no, yo tengo gran preocupación porque los terceros receptores de los residuos peligrosos no quieren ir a las zonas rojas. Entonces allá no hay cómo recoger esos residuos peligrosos. Nosotros estamos en toda la voluntad de hacer que se haga la gestión de residuos peligrosos y no van pues por miedo a zonas rojas. Entonces ahí ¿cómo haríamos? Ese, María Eugenia, buenos días, es un problema muy recurrente en ciertas regiones del país y es un problema al que las autoridades ambientales nunca han respondido con una alternativa, una opción clara. O sea, la autoridad ambiental siempre que se le transmite, se le comunica esa dificultad, la respuesta es nula. En la norma no está contemplado excepción alguna para ese tipo de gestión de los residuos, desafortunadamente. En el marco legal que rige todo esto, no hay una excepción, no hay nada que nos pueda servir en caso de que haya ese tipo de dificultades, que estamos en un país que los problemas de orden público, todos sabemos, existen y han existido y siguen estando presentes y a veces se incrementan cuando uno pensara que se han calmado las cosas. Y en este tipo de normas eso no se establece nada. La única solución a lo largo del tiempo para casos como este es que el generador transporte los residuos hasta una ruta donde la empresa sí pase, en un punto intermedio,
desde la ubicación de la estación hasta donde la empresa pase, o los transporte definitivamente hasta la instalación de la empresa que hace la gestión de los residuos y se los reciben en la planta, por así decirlo, de esas empresas. ¿Eso qué implica? Que la estación de servicio hace ahí un transporte de unos residuos peligrosos casi que informalmente, porque para eso también se necesitan permisos, autorizaciones ambientales. Entonces, en la medida que los residuos sean grandes cantidades, es más problemático hacer ese transporte informal, porque en el momento que haya un problema en carretera, policía de carretera, de tránsito, etcétera, o Dios no lo quiera, un accidente del vehículo con esos residuos, pues eso se convierte para la estación en un problema peor que no haberlos dispuesto. Pero es una solución informal que se le da a lo largo del tiempo. Muchas estaciones disponen un poquito, una cantidad pues pequeña que puedan transportar sin tanto riesgo, etcétera, etcétera. O sea, le buscan al acomodar la situación, resolviéndola de manera informal, desafortunadamente. Yo diría que mientras que no haya un requerimiento así manifiesto de la autoridad ambiental, pues entonces no se sientan como tan presionados a hacerlo, si es una dificultad tan grande como esa. Si hay un requerimiento de la autoridad ambiental donde por escrito estén pidiendo esa gestión, pues la primera respuesta debe ser esa, manifestando la situación de orden público, la dificultad para entregar los residuos, y dejamos en manos de la autoridad ambiental a ver una posible respuesta. Puede que nos digan algo no tan riguroso, o puede que nos respondan, no, ese problema no es mío, usted verá qué hace. Desafortunadamente, ese tipo de respuestas se ven. Es un manejo, es bastante complejo eso, María Eugenia, pero es lo que ha ocurrido y cómo se ha manejado a lo largo del tiempo. Doña María, ¿le queda claro la explicación? Sí, señora, a mí me queda clara la explicación. Lo que pasa es que, bueno, es que es complicado el tema porque la norma habla de que el tercero receptor de residuos peligrosos debe recoger los residuos en la fuente. Nosotros no estamos autorizados para eso porque, sin embargo, pues cualquier cosa que llegue a la autoridad ambiental, pues tenemos la excusa de que no van y que lo tenemos que transportar hasta el sitio donde recogerlos nosotros mismos en la fuente y transportarlos hasta el municipio, la vereda, de que lo recoja el tercero receptor. Correcto. Muchas gracias. Con mucho Con gusto. mucho gusto, doña María. Vamos ahora con la señora Beatriz Garcés, que tiene la mano levantada. Doña Beatriz, ¿desde dónde se comunica con nosotros? Adelante. Ahora su micrófono. Doña Beatriz. Doña Beatriz. Bueno, vamos por el momento mientras doña Beatriz de pronto... Ya estoy acá. Ah, hola doña Beatriz. Buenas, ¿cómo les va? ¿Desde dónde? Ay, no, desde Dorada al municipio de Puerto Triunfo. No, Muy que bien. estos teléfonos me dan como lidia, pero bueno. A ver, Adelante. tengo una inquietud. José dice que nosotros tenemos que hacer un reporte anual, pero cuando nosotros tenemos muy pocos residuos peligrosos, no lo hacemos. Yo, por ejemplo, no lo he llegado a hacer porque son muy poquitos, pero ya él me está diciendo ahí que las luminarias, que los filtros, que de todas maneras resulta, entonces de todas maneras lo tenemos que hacer. Doña Beatriz, buenos días. No, Buenas. si la cantidad de residuos, y eso sí, respecto a los certificados de disposición final, le indican una cantidad inferior a 120 kilogramos año de residuos generados, no tiene que hacer el reporte o la inscripción como generador ante la autoridad ambiental para hacer esa declaratoria. Si la cantidad sumada, teniendo en cuenta la información de los certificados, pasa de 120 kilogramos, ahí es donde sí se tiene que hacer. Entonces siempre se apoya en lo que le digan los certificados de disposición final, para tener ese criterio claro y saber si lo hace o no lo hace. Ok, o sea que yo, por ejemplo, en el 2023 me dieron 2 o 3 certificados, los sumo y ahí es donde tengo que hacer ya el reporte anual según la cantidad. En caso que le dé más de 120 kilogramos. Ah, Exacto. listo.
Ah, bueno, muchas gracias. Bueno, con mucho gusto. Con mucho gusto, doña Beatriz. José Alexander, damos paso a una pregunta en el chat de coordinadora Marabén. Dice, buenos días, tengo una duda. Si en mi estación cambiamos aceite a vehículos de los propietarios y filtros y le damos disposición final con una empresa, ¿eso se debe reportar también? Sí, la estación hace cambio de aceite y filtros, lo entrega a una empresa para la disposición, entiendo yo, lo entrega para disposición a la empresa, es lo que entiendo, deduzco. Claro, tiene que tener en cuenta que es un residuo que está generando la estación de servicio y que tiene que sumarlo para saber si hace o no la declaratoria de generadores y conservar los certificados por 5 años. Bueno, tenemos otra de Combustibles Garcés. ¿Dónde valido que las licencias de una empresa a disposición final de residuos sí sean reales y actualizadas? Es algo muy parecido a lo que le contestaba a don Iván Garcés, es primero pedirle a esa empresa la resolución mediante la cual le otorgaron el permiso o los permisos y de todas las empresas que hayan involucradas en esa gestión externa de los residuos que le entrega la estación. En cada resolución pues está el número, la fecha y dice qué autoridad ambiental la emitió. A esa autoridad ambiental que dice esa resolución emitió ese documento es donde se debe llamar y preguntar, de acuerdo a como le expliqué al señor Iván, preguntar esa información para saber qué tan veraz es la información de la licencia que nos están presentando. Listo. Gracias, ingeniero. Quintero Mejía tiene la mano levantada. Por favor, active su micrófono. Nos cuenta quién nos habla y desde qué lugar del país nos reporta. Adelante. Quintero Mejía. ¿Aló? Quintero Mejía. Bueno, entonces, Quintero Mejía parece que ya no está. Don Héctor Lazo, tiene su mano levantada. Adelante. Brevemente, démosle paso a don Héctor. Don Héctor. Sí, buenos días. Buenos días. ¿De qué Gracias. estación y desde dónde nos reporta? EDS Terpez San Pablo, ¿En dónde queda la estación? en San Pablo, Nariño. Adelante con su pregunta. Gracias. Ingeniero José, una preguntita muy corta nomás. ¿Usted me puede explicar qué quiere decir en este tema que estamos hablando sobre la caracterización? Se le fue como el audio. Don Héctor, ¿me puede repetir por favor la pregunta? Sí, sí me escucho. ¿Sí Don me escucha? Don Héctor, si Sí. quiere, apague su cámara para que tenga mejor recepción y solamente deja el micrófono activado. A ver si así lo Sí me escucha. Así lo escuchamos. Ahí me, Sí, señor. ahí me escucha. Ingeniero José, una pregunta muy corta. ¿Usted me puede explicar sobre el tema que estamos hoy día hablando de los residuos peligrosos? ¿Me puede explicar sobre las caracterizaciones o la caracterización? La caracterización de un residuo peligroso, pues se supone en teoría que el generador debe hacer una caracterización de sus residuos para poder obtener ahí todos los datos técnicos del residuo, las hojas de seguridad, fichas técnicas, que es lo que yo les decía al comienzo, que eso ya está inventado y que en la práctica la mayoría de casos los que suministran esa información es el mismo gestor externo. Porque las empresas que hacen la gestión externa sí que han tenido que contratar estudios de caracterización de residuos para obtener esa información. Entonces, ustedes como clientes, pues que los consientan bastante y esas empresas les proporcionen las hojas de seguridad de los residuos peligrosos, las fichas técnicas para que ustedes no incurran en más gastos. La caracterización del residuo es obviamente llevar una muestra del residuo, llevarlo a un laboratorio que para efectos pues como de validez, de veracidad de los resultados, debe ser un laboratorio acreditado por IDEAM para que le hagan una caracterización, un estudio que se llama CRETIP. Y ahí miren todas las propiedades
físico-químicas de la sustancia o del residuo a analizar. En el informe de resultados, ahí se muestran respecto a cada propiedad de peligrosidad del residuo, cómo está, si de acuerdo a los resultados obtenidos pasa, no pasa los límites, si se considera o no un residuo de unas u otras características. En teoría, el generador debe hacer ese estudio y saber qué residuos genera. Pero repito, en la práctica es el gestor externo el que ya tiene los estudios hechos, que los ha realizado con anticipación, porque ellos sí que les conviene y les sirve y lo necesitan para poder saber qué tipo de tratamiento o disposición le aplican a esos residuos que están recibiendo en grandes cantidades de todos ustedes y otras actividades, y ellos son los que nos pueden ayudar con ese tipo de cosas. Pero la estación obviamente en el momento que lo desee lo puede contratar, lo puede realizar, solo pues que es un sobrecosto, diría yo, que se puede evitar. Don Héctor. Sí, entendido. Muchas gracias, señorita. Listo. Ok, Bueno, muchas don gracias por su participación, que esté muy bien. Y le vamos a dar paso a la última persona que tiene la mano levantada. Vuelve don Iván Darío Garcés, creo que es de la estación de Envigado en Antioquia. Adelante. Sí, nuevamente, qué pena, para preguntar qué cambios hay de la declaratoria de residuos peligrosos con relación a los años anteriores, que me comentaron que había un cambio. Pues generalmente cada año le agregan o le quitan una cosita al procedimiento de declaratoria, don Iván. Pues cada año, como le digo, hay novedades, hay algunos años que no hay novedades, pero el sitio donde se hace la declaratoria y como tal el procedimiento para declarar los residuos no ha cambiado, la verdad, sigue siendo el mismo, con ligeras situaciones o con ligeras novedades, pero que no son relevantes, que no afectan el procedimiento de declaratoria. Hace algunos años no era necesario o no había la opción de cargar los certificados de disposición final a ese sitio web, y hoy día se puede hacer, desde hace algunos años para acá se puede hacer, que usted los certificados que está declarando los puede cargar en archivo PDF al portal web, al aplicativo, y ahí quedan guardados, que me parece algo muy sano. Para el procedimiento de declaratoria no es obligatorio hacer eso, es opcional, porque la declaratoria permite hacer el cierre sin que se carguen, pero me parece muy sano hacerlo porque usted lo que declaró lo sube ahí y queda siempre asociado esos certificados PDF con lo que usted declaró haber generado. Otros cambios que ha tenido más recientes es que ahí se generaban o se hacía más bien uso de unas corrientes de residuos para cada categoría de residuo que se generaba. Pero para estaciones de servicio particularmente era una corriente de residuo que abarcaba un poco de residuos, una cosa muy grande. O sea, con un nombre usted podía meter ahí el 90% de los residuos que generaba en la estación. Entonces empezaba a ser algo como un poco subjetivo el tema. Recientemente hicieron un ajuste a eso y esas corrientes como que le asignaron unas subcategorías para que usted precise más el residuo que está declarando y lo asocie más a cada una de las subcategorías correspondientes a esa corriente general, que antes era la única que existía. Entonces ahora uno puede precisar más qué subcategoría de residuo asocia a lo que está declarando, o sea, lo que usted generó. Esos han sido como los cambios más relevantes, don Iván, en los recientes años en la declaratoria. Pero repito, el procedimiento sigue siendo el mismo, básicamente. José Alexander, tenemos a Grupo Integral Premium con la mano levantada. Creo que le damos paso a Grupo Integral. ¿Desde dónde se conectan con nosotros? ¿De qué estación? ¿De qué lugar del país? Adelante. Buenos días, soy Daniela Contreras de la estación Premium de Cúcuta. Tenía una duda respecto a la caracterización de residuos. Nosotros somos nuevos de este año. La pregunta es decir que con lo que usted dijo, la caracterización de residuos no hay que mandarla a hacer cada estación por aparte, sino preguntarle al encargado quien nos está recogiendo el residuo o si hay que hacerla por aparte en cada estación. Daniela, buenos días. No, cuando ustedes contraten una empresa para que les
hagan la gestión de los residuos, le pueden pedir las fichas técnicas del residuo o sobre todo las hojas de seguridad del residuo. No tienen que pedir ni siquiera la caracterización. La caracterización se hace para conocer esa información. La norma no obliga explícitamente pues como a que cada estación haga su caracterización y la tenga, no. Dices que debe conocer los residuos peligrosos que genera, debe declararlos y debe conocer todos sus peligros, sus riesgos, sus propiedades físico-químicas. ¿Y eso cómo se conoce? Así viéndolos a simple vista, no. Eso se conoce haciendo un análisis técnico en laboratorio, que es la caracterización, que es esa prueba que les mencionaba ahora. Pero, como eso ya está inventado, repito, ya existe, la empresa que les vaya a gestionar los residuos perfectamente les puede compartir al menos las hojas de seguridad, no necesariamente la caracterización como tal, porque repito, no es que sea obligatorio hacer la caracterización, solo que se hace necesaria casi que por indirectamente cuando le dicen que tiene que conocer muy bien el residuo que genera. Entonces es la manera más adecuada de hacerlo, pero no la necesitas hacer. Listo. Bueno, ingeniero, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. No tenemos más preguntas ni más manos levantadas. Agradecemos mucho su exposición. Perdón, María Eugenia, quisiera terminar con una conclusión del tema, y es que sean ustedes muy conscientes que la estación de servicio es segura si hacen una responsable gestión de los residuos peligrosos que generan, en la medida que lo puedan. Obviamente habrán excepciones, como la que nos planteaba la señora María Eugenia de Santander, de orden público, etcétera, pero yo diría que es una de las pocas o la única excepción que interfieren un poco en esa tarea. De resto, todo está dado para que se haga una gestión responsable de los residuos. El no hacerlo tiene unas implicaciones, como les decía al comienzo, que pueden afectar el patrimonio o la operación de la estación de servicio, o ambas cosas. Entonces, la invitación es a que pongan en práctica estos conocimientos que compartimos con ustedes, a que todo lo que les genere inquietudes, dudas, consulten con sus gremios, con sus asesores ambientales que tengan, para que tengan clarito el panorama, puedan hacer una responsable gestión de los residuos y que todo eso nos traiga como consecuencia una operación segura de la estación de servicio. Ingeniero, muchas gracias por su conclusión, muy acertada, y nos despedimos invitándolos nuevamente para que dentro de 8 días nos acompañen a las 9 de la mañana. Este es un espacio que siempre lo vamos a tener. Creo que otras 6 charlas ya están programadas. El día miércoles les estarán haciendo llegar desde COMCE Soldicón la invitación a sus correos, y también desde los diferentes gremios pues les compartiremos la invitación vía WhatsApp. A todos, muchas gracias por su asistencia, fue muy numerosa, creo que hacía rato no teníamos un número tan alto, 457 alcancé a ver. Nos están dejando en el chat muchos ¿No hay lista de asistencia? No, señora, no tenemos lista de asistencia. Eso nos acabaron de informar acá por chat los compañeros de COMCE Soldicón. Bueno, muchas gracias. Con esto nos despedimos y los esperamos dentro de 8 días a la misma hora. Que estén muy bien.